Shalom y bienvenidos. Miren, aquí no vamos a estudiar una religión como si fuera un libro de texto. No, vamos a desenterrar una identidad. Vamos más allá del dogma para revelar al Mesías de la Torá. Vamos a descubrir al Yeshua Kosher, ese que el tiempo y la tradición a veces intentaron ocultar. Es momento de dejar de leer solo lo superficial para empezar de una vez a entender el código, porque cuando la raíz despierta, la verdad tiene el poder de transformarlo todo. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de esta historia para entender por qué una mujer no tocó simplemente un pedazo de tela, sino que activó un código legal y místico que únicamente el Mesías podía aportar. La clave de toda una identidad mesiánica se encuentra en un solo toque. La historia, la mayoría la conoce, ¿verdad? Una mujer que lleva 12 años sufriendo. Se abre paso como puede entre un mar de gente. ¿Para qué? Para tocar el borde del manto de Yeshua. Uno podría pensar que es un simple acto de fe, de desesperación, pero ¿y si les digo que hay mucho, mucho más detrás? Imaginen esto por un momento. 12 años. No es solo el dolor físico, no. Para poder captar la magnitud de su acto hay que entender su desesperación. Según la ley de la Torá, su condición la convertía en una fuente constante de impureza ritual. ¿Y qué significa eso? Significaba el exilio total, nada de templo, no podía tocar a sus seres queridos, estaba completamente aislada de su comunidad. Era, para todos los efectos, una muerte en vida. Y aquí es donde empezamos a desentrañar el código. Para entender por qué tocó específicamente el borde de su manto y no otra cosa, tenemos que ir a la raíz de todo, al idioma hebreo. Miren, las palabras tienen un peso, un poder, y en este caso son la llave que abre todo el misterio. Lo que ella tocó no era un adorno cualquiera, no para nada, era un tzitzit. ¿Y qué es un tzitzit? Son los flecos rituales que la Torá misma ordena usar. Para un judío observante de la época, cada uno de esos hilos era un recordatorio constante, un ancla física a los 613 mandamientos del Eterno. Ok, atención aquí, porque esta es la primera gran pieza del rompecabezas. Esos tzitzit se colocan en el canaf del manto, o sea, en la esquina, en el borde. Pero la palabra hebrea kanaf tiene un doble sentido que es crucial. También significa ala. Graben esta palabra en la mente, ala. ¿Y por qué es tan importante esa palabra? Porque miren lo que dice el profeta Malaquías siglos antes de este evento. Profetizó que el Mesías, al que llama el Sol de Justicia, traería sanidad. ¿Dónde? En sus canaim, en sus alas. ¿Se dan cuenta? Esta mujer no estaba actuando a ciegas o por superstición, estaba con toda intención haciendo un reclamo directo a una profecía mesiánica. Entonces vamos a resumirlo. El punto central es este. Ella no tocó un simple trozo de tela. Lo que hizo fue conectar a Yeshua directamente con la profecía de Malaquías. A ver, si le hubiera tocado la mano, habría sido un contacto humano pidiendo ayuda. Pero al tocar su tzitzit, en el kanaf, estaba haciendo una declaración teológica potentísima. Era como decir, tú eres el Mesías y yo vengo a reclamar la sanidad que fue prometida en tus alas. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se pone todavía más interesante. Vamos a la siguiente capa del misterio. Porque lo que ella hizo creó un problema legal enorme según la halajá, es decir, la ley judía de la época. Miren, la ley hacía una distinción importante. Su caso no era de nidá, que es una impureza temporal, digamos, regular. No, su condición era sabá, un flujo crónico anormal. ¿Y qué implicaba esto? Que ella era una fuente constante de lo que se conoce como tumá, impureza ritual. En términos prácticos y legales, cualquier cosa o cualquier persona que ella tocara quedaba impura al instante. Entonces, aquí viene la paradoja, la pregunta que cualquier fariseo, cualquier sacerdote se habría hecho en ese momento. Si ella, siendo una fuente de impureza, lo toca a él, ¿no debería él haberse vuelto impuro? Según la letra de la ley, la respuesta es un sí rotundo. Pero, como sabemos, no fue eso lo que pasó. Algo absolutamente increíble sucedió. Aquí está la clave. En vez de que la impureza de ella se le contagiara a él, ocurrió exactamente lo contrario. La santidad de él fluyó hacia ella y la sanó. Esto es un paradigma totalmente revolucionario. La santidad contagiosa. La santidad de Yeshua no era algo pasivo, algo frágil que había que proteger. No, era una fuerza activa, una fuerza de ataque que no solo resistía la impureza, sino que iba a la fuente, la invadía y la erradicaba por completo. Y si creían que eso era profundo, prepárense. Ahora vamos a ir un nivel más allá. Dejamos el plano legal para entrar en el plano místico. Porque para la tradición de la Cábala, el tzitzit no es solo un recordatorio.
es visto casi como una tecnología espiritual, una herramienta con un propósito que trasciende lo visible. Ya dijimos que el tzitzit es un recordatorio de los mandamientos, pero desde una perspectiva mística es mucho más. No solo los recuerda, sino que de alguna manera contiene la esencia misma de los 613 mandamientos de la Torá. Es, por así decirlo, la Torá entera en un microcosmos. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, aquí entra en juego la gematría, la matemática sagrada del hebreo. Presten atención a este código. El valor numérico de las letras hebreas que forman la palabra tzitzit es 600. Si a eso le sumamos los 8 hilos y los 5 nudos de cada fleco, ¿cuál es el total? Exactamente 613. Es increíble. El objeto físico es, en sí mismo, un código numérico para toda la ley de Dios. Y el código no para ahí, se pone todavía más profundo. El número de vueltas que se le da el hilo en cada sección tampoco es al azar. Son 7, 8, 11 y 13. Místicamente, cada número tiene un significado. Perfección, trascendencia, el nombre divino, la unidad. El tzitzit es literalmente una declaración de fe tejida en hilos. Bien, entonces ahora que tenemos todo este contexto, el profético, el legal y el místico, estamos listos para destapar dos verdades finales, dos hallazgos realmente impactantes sobre este evento que casi nunca se discuten. El primer hallazgo es más bien esotérico. Hay una enseñanza que dice que la forma de anudar los hilos del tzitzit no era estándar para todos, sino que funcionaba como una especie de firma genética espiritual única para cada persona. Si esto es así, la mujer no tocó un objeto genérico, no, fue movida por una intuición espiritual profundísima y se conectó con la firma espiritual única y inconfundible del Mesías. El segundo hallazgo es de carácter legal y es fascinante. En la cultura del antiguo Medio Oriente, agarrar el borde del manto de alguien era un acto con implicaciones legales serias. Era una forma de reclamar protección, de someterse a la autoridad de esa persona, como lo hizo Ruth con Boaz. Por lo tanto, el acto de esta mujer puede ser visto como una apropiación legal. Ella se estaba apropiando, de forma legal, de la autoridad redentora prometida al Mesías en la profecía de Malaquías. No estaba robando poder, estaba ejecutando una cláusula de una promesa divina. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? A que este milagro, lejos de ser una simple historia de fe, es una validación de la identidad de Yeshua dentro de un marco de pensamiento perfectamente judío, perfectamente kosher. Confirma que él no vino a anular la Torá, sino a ser su máxima expresión, su propósito viviente. Demostró ser la encarnación de la ley, el cumplimiento de la profecía y, sobre todo, la fuente de una santidad tan poderosa que revierte la muerte y la impureza para traer vida. Al final, ella no solo recibió la sanación de una enfermedad que la atormentó por 12 años, recibió mucho más. Fue reconectada, legal, espiritual y místicamente al pacto de su pueblo. Se aferró a la manifestación física, tejida, de la obediencia perfecta a la Torá. Y en esa obediencia perfecta encontró la vida misma. Y esa, tal vez, sea la revelación más profunda de todas.